Ya tiene usted un ingrediente en Ecuador, como escucha usted, la denuncia de que Correa y Maduro están detrás de las movilizaciones, que es básicamente la misma tesis de la vicepresidenta Ramírez. Pero no le quepa del tema Colombia. No le quepa a usted la menor duda que Maduro está, pues yo no sé en Ecuador, pero lo acaba de decir el vicepresidente. Yo sí tengo dudas. Pero que tiene la mano también en Colombia, no le quepa la menor duda, porque lo que más le conviene ahorita a Maduro es desestabilizar a los países que lo han tratado de marginar en el contexto internacional. No le quepa la menor duda. Entiendo la teoría, mire, Felipe. Le apuesto a que hoy capturan dentro de los encapuchados. ¿Sabe cuál es la duda? A venezolanos. ¿Sabe cuál es la duda que tengo? Que lo mismo dijeron de los señores del ICETEX de hace 20 días, que en esos encapuchados había venezolanos. Pero es que no los puede, es que no, eso, sí se puede. No los capturan. Felipe, si es que a un encapuchado venezolano lo cogen, al día siguiente lo deportan y no ha pasado, no hay una sola deportación, han cogido Felipe. Los encapuchados. Ahora oyendo al director de la policía, hoy parecería que la policía está mucho más preparada y que inclusive va a meter policías dentro de las marchas vestidos de civil para poder coger a los encapuchados. Si la policía... Le aseguro que de aquí a las 6 de la tarde hay venezolanos encapuchados capturados. ¿Sabe qué? ¿Se la cobro mañana o le doy la razón, mañana? Sí, pero le aseguro, Maduro está feliz, muerto de la risa. Usted no lo vio ayer moviendo el bigote, el imbécil el bigote, y no está feliz. Es que es lo único que le queda, es lo único. Lo que le queda es joder en los demás países. Exacto, lo único que le queda en vista de la situación dramática que está enfrentando y de la escasez de sus recursos y todo, es dirigir y usar los pocos recursos que tiene para este tipo de política exterior, digamos, subrepticia y agresiva en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Bueno, yo no voy a hacerme vocero de la cuestión de los del ICETEX, que sí creo que respetuosamente fue un descache, pero de la señora vicepresidenta, pero que yo creo que la mano de Venezuela está ahí. Creo que eso no debería ser ningún misterio, porque además ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo. Usted dice es un descache de la vicepresidenta, pero pues tiene razón. Haber dicho que esos específicamente, esas personas eran enviadas desde Venezuela, creo que es un pequeño, sí, digamos, esa pero que había venezolanos no le quepa la menor duda. Ni siquiera es que tengan que haber personalmente y directamente venezolanos, pero que el gobierno de Venezuela tiene como estrategia, pero es que además lo reafirmaron hace poco, que se reunió allá aquel foro de Sao Paulo, reactivar la coordinadora continental bolivariana. Todo eso es lo único que le queda al gobierno de Maduro para defenderse de la ofensiva internacional. Y digamos que no es una actividad extraña al modus operandi de este tipo de regímenes. Lo que ha hecho Cuba, que no tiene cómo alimentar a su pueblo para incidir y desestabilizar la región, pues no ha sido poca cosa. Y lo mismo pasa de Venezuela. Es decir, si yo estuviera en los pies de Maduro y en sus zapatos, pues estaría prácticamente haciendo exactamente lo mismo. La verdad es que cuando usted está en esas situaciones, en esas condiciones, cuando tiene esa ideología, cuando tiene esos alcances, cuando no tiene límites respecto de nada, pues lo que se le ocurre son este tipo de cosas. Luego, yo sí creo que obviamente aquí hay factores multicausales. Esto no es pues una estrategia que parta de manera exclusiva, pero que tenga por supuesto incidencia. Yo creo que no cabe la menor duda, Néstor, no es extraño, no es novedoso, y pues está pasando. Ahora, los gobiernos Nicolás, le repito la pregunta, si no tienen la menor duda, ¿dónde hay un capturado? Uno. No, en eso estamos de acuerdo, pero le pregunto dónde está el primer capturado pues de la incidencia de Cuba en América Latina para montar guerrillas en todo el continente. Muéstremelo, porque tampoco lo encuentro. No, pues y aquí lo que hay es pruebas de sobra y decisiones de sobra y plata de sobra metida en eso durante muchos años en nuestros países. Luego, yo creo que esto es una verdad de a puño. Y por supuesto que es un tema en lo que los países tienen que pararle bolas, porque claramente esta reacción desesperada de quien no tiene nada que perder, pues nunca encuentra límites. 8:07 a.m. Álvaro, sobre el tema de Venezuela, ¿me quiere decir algo? Sí, que acusar al gobierno Maduro pues aparentemente sirve mucho para denunciarlos y desprestigiarlos, pero yo creo que hay que pensar con cuidado que eso es un triunfo pírrico. Es darle un poder enorme a Maduro, es reconocerle poder para desestabilizar países vecinos. Pero lo tiene. Y eso lo único que hace es lamentablemente lo tiene. Claro que lo tiene. Y eso es solo envalentonarlo para que siga haciéndolo. No, lo tiene. O sea, sí, a ver, en Colombia sí tiene instrumentos. Álvaro, le agrego otra duda. Si Maduro tiene la capacidad, casi están tumbando al presidente Lenín Moreno en Ecuador.
Si Maduro tiene esa capacidad, si Maduro tiene capacidad para desestabilizar Colombia y otros países, pues estamos hablando como si esto fuera la bonanza del petróleo en la época de Chávez. No, claro, eso es una torpeza, pero permítame termino. 10, 20, 30, 40, 27 cogieron ayer venezolanos. Es una torpeza atribuirle ese poder a Venezuela. No lo tuvo Chávez, menos lo va a tener Maduro. Pero es que Chávez no le interesa desestabilizar pero déjeme terminar la frase. Maduro sí tiene instrumentos en Colombia porque tiene el ELN, tiene ex-FARC. Entonces el día que quiera desestabilizar, se desestabiliza, pero en grande, con verdadera violencia. Hay que tener cuidado. Estigmatizar al movimiento estudiantil, decirles títeres de Maduro es una torpeza porque es llevarlos a la polarización. Lo que generan las marchas no son los infiltrados. Las marchas las generan los problemas. Que unos infiltrados los agraven, pretendan manipularlas es distinto. El caso perfecto es lo que pasó con la marcha pasada en Bogotá. No fue generada por Venezuela, sino por problemas de corrupción. Se permitió que unos infiltrados destruyeran una oficina pública. Ahí lo que tiene que hacer es entrar la fuerza pública a capturar a esos señores en vez de atribuirle a Maduro la capacidad de destruir el ICETEX y de manipular y polarizar la ciudad. Son cosas distintas. Entonces, que capturen a esos venezolanos, los muestren, pero no caer en la tontada de atribuirle unos poderes que no tiene, estigmatizar a las fuerzas sociales. Perdón, Álvaro, ¿usted me explica por qué es una tontada? Es decir, creo que los argumentos que los argumentos que yo di, que Nicolás dio, no son una tontada. Usted dice que Chávez no tenía la capacidad. Pues usted está diciendo que eso es una tontada y eso fue lo que yo dije. Atribuirle un poder a Maduro de desestabilizar países, tumbar gobiernos, manipular a todo el movimiento estudiantil, paralizar ciudades, porque primero, como dice Néstor, no hay la primera evidencia. Segundo, es por lo menos un poco exagerado. Tercero, es motivar a Maduro a seguirlo haciendo y darle un triunfo que no se merece. Álvaro, y cuarto, es graduar de enemigos a todas las fuerzas sociales internas y madurizarlas. Algunos oyentes que soy un ingenuo, que no es... Felipe, no es que no vea que puede serlo. La mano de Maduro, lo que estoy diciendo es, si Maduro tiene la mano aquí, pues tienen que capturar a las personas que son eso, porque eso es ilegal. Hay que demostrar. Claro, pero un señor de Venezuela. Y como no han aparecido los señores de Venezuela, tienen que capturarlos. Pues que los capturen. Cuando los capturen, todos decimos, bueno, afortunadamente encontraron las pruebas de la mano de Maduro, así como dice el gobierno ecuatoriano, en Colombia. De momento, pero como usted no cree... Como pero no además, con base en ¿usted no cree que hay espías? Es decir, para creer que hay espías venezolanos en Colombia tratando de desestabilizar a Colombia, ¿hay que agarrarlos? Recuerde, por ejemplo, Nicolás, sí, Nicolás, si capturan a un venezolano en los actos del vandalismo del ICETEX, si capturan hoy a un venezolano quemando lo que sea, es que esa no es la única prueba. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que le quiero decir, lo capturan y media hora después lo deportan, la ponen en la frontera. Claro, pero es que lo que yo insisto es que usted no necesita necesariamente venezolanos en ese plan. No necesita mandar. Los esquemas de espionaje e intervención en otros países es muchas veces a través de nacionales. Hay pruebas de inteligencia que seguramente lo demuestran. Es decir, a mí la verdad me parece que por ejemplo, la capacidad del régimen venezolano de tener personas infiltradas en nuestro país haciendo daños es una realidad. Que no haya visto el primero preso no quiere decir que eso no existe. Como por supuesto creo que eso es una práctica común en estados que tienen desconfianza mutua y cuya supervivencia depende de la no supervivencia del vecino. Entonces, pues pensar que eso no existe porque uno no lo ve, me parece que no es así. Yo sí creo que por supuesto existe. Claro que no es el dueño, ni el promotor principal, ni el instigador de las marchas y de los problemas sociales, ni es el movimiento estudiantil un movimiento socialista madurista, por supuesto que no, eso nadie lo está diciendo, pero que se aprovechen y se monten en estos esquemas de participación ciudadana que son las marchas, para promover esas agendas, no me cabe la menor duda, y no hay necesidad de estigmatizar al movimiento estudiantil, pero eso no significa que no se pueda mencionar lo que está sucediendo, que yo creo que son cosas distintas, cada cosa con su nombre. Estoy totalmente de acuerdo
acuerdo con Nicolás. Estoy totalmente de acuerdo con Nicolás. Estamos hablando de una cosa que es relativamente insignificante, menor, que no es la que genera las marchas no las promueve Maduro. Hay un grupo de estudiantes que además ha mostrado tener una seriedad y digamos una solidez argumental bastante interesante, porque yo sí creo que si algo destaca a estos muchachos que entrevistamos aquí permanentemente es realmente su solidez argumentativa, así uno no esté de acuerdo con lo que dicen, y entonces pues tratar de convertirlos en unos títeres de Maduro pues es una posición totalmente irresponsable. Pero creo, Héctor, que nadie está diciendo que haya infiltrados. No quiere decir que los estudiantes sean títeres de Maduro. Hecha esa precisión, ¿cierto? Claro, no, es que por ahí comencé porque estaba justamente diciendo que estaba de acuerdo con Nicolás que hizo esa aclaración en su intervención. Y me parece bien, aquí hay una marcha que es legítima y entre otras cosas las autoridades tienen el deber de cuidar a los estudiantes para evitar que eso que ellos dicen que puede pasar no pase. Eso no es función de los estudiantes, es función de la fuerza pública, del gobierno, y si pasa, es responsabilidad de la fuerza pública y del gobierno, que son los que tienen el deber de que pase. Eso es muy importante. Si pasa, no vamos a decir, es que los estudiantes, digamos que hay unos infiltrados que utilizan violencia, etcétera, etcétera. No, pues puede que no sea de los estudiantes, pero tampoco es culpa de la policía. Es decir, ¿cómo? No es culpa que se metan los infiltrados, pero es culpa de la fuerza pública no lograr evitar una cosa que ellos mismos dicen que sabe que va a ocurrir. Es que el papel de la fuerza pública, Luz María, es precisamente ese. Es que claro, que si ocurre, por ejemplo, un robo, pues es que... Pero la policía sí ha debido hacer un despliegue operacional suficiente para evitar que ocurriera. Se dice fácil, Héctor, se dice fácil, yo estoy de acuerdo con usted en la teoría, pero en la práctica es muy difícil, en marchas de miles de estudiantes, llegar a controlar unos infiltrados. Saben de dónde van a venir, saben que son venezolanos, que los mandó Maduro esta mañana, sobre esa prevención que dice usted. Felipe acaba de decir que va a haber unos policías de civil para eso, ¿no? Para lo que usted está pidiendo. Bueno, esperemos que sea para eso. Esperemos que sea para eso y no para lo que pasó en el ICETEX la semana pasada, ¿no? Porque en el ICETEX la semana pasada, Felipe, yo no sé si usted no vio la noticia, había policías tirando piedra en el ICETEX. Sí, es cierta. Como no resultó ser cierto que ayer el doctor Mocos estaba muriendo en la Santa Fe, tenía un dolor de espalda. La fuerza pública, Felipe, la fuerza pública aceptó que había un par de policías que estaban cumpliendo una tarea, dicen ellos, justamente de tratar de controlar y de poner orden, pero que decidieron, dice la versión oficial, decidieron tirar piedra, etcétera, porque los estudiantes los iban a linchar. Pero cuando los cogieron, estaban tirando piedra. Pero fíjese, esa es la versión oficial. Fíjese, Héctor, que es que la policía prevenga, pero que la policía no se infiltre y no prevenga tanto. Obviamente también la policía tiene hoy una situación y efectivamente va a ser una prueba de fuego. El que tenga la fórmula mágica para que la policía pueda controlar eso, que se la dé, que se la transmita. Muy bien, son las 8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a hablar de este tema seguramente durante muchos minutos.